Dios tuvo que enviar 2 ángeles. Y cuando veo que ese humo negro que entra por la ventana empieza a traer como anuncio, ningún sonido, nada. Dame esa niña, se está muriendo en tus brazos. Le dieron 5 convulsiones en la vida. Se le detiene la mitad del cuerpo de funcionar. El doctor de doctores me dio la primera noticia, que es que el proceso no es para muerte. La niña no mueve los ojos, no pestaña, se queda con los ojos fijos, mirando. El doctor se baja en una forma y empieza a hablar con nosotros y nos dijo 3 palabras. La niña está en un estado muy delicado. Y segundo, sigan orando. Tercera palabra, una de las que más marcó mi interior. Bien, mi gente, hemos llegado a una parte muy importante en este subsegmento, lo que Dios hizo en mi vida. Y como cada miércoles tenemos un invitado, y en esta ocasión está con nosotros un ministro, un hombre de Dios que tiene una palabra poderosa que nos va a contar, y él es nuestro hermano evangelista Wandy Vicente. Tiene un testimonio extraordinario con algo que le pasó a su niña menor, a su niña más pequeña, y en esta ocasión él lo va a compartir con nosotros. Estamos en vivo por la 107.1 FM, también por nuestro canal de YouTube Generación Victoriosa Blog. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Wandy Vicente. Buenas tardes, hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Amén, amén, amado. Estamos bien, gracias al Señor. Qué bueno, nos sentimos honrados y agradecidos de que estés aquí y contarnos una experiencia que tuviste con tu niña menor. Antes de iniciar con el testimonio, quisiera saber, gloria al Señor, dónde naces, Wandy, para luego fluir con el testimonio. ¿Dónde nace? ¿Cómo fue tu infancia antes de haber conocido al Señor? Amén, amén. Nacimos en el barrio Ojo de Agua. Venimos de la familia Veloz Medina, mejor conocido como Pipiro. Gloria al Señor, aquí en Sabanayegua. Y residimos ahora mismo en Santo Domingo, la capital de Santo Domingo, pues. Amén, gloria al Señor. De verdad es una gran bendición tener a nuestro hermano Wandy una vez más aquí en este su programa Generación Victoriosa. Iniciamos con el testimonio y quisiera preguntarte, Wandy, Dios te bendice con tu niña más pequeña, y aproximadamente al mes o antes del mes tu niña empieza a tener congestiones respiratorias. Quisiera que nos hable un poco de ese proceso la cual pasaste y que Dios dejó tu vida como un milagro de Dios para contar lo que el Señor hizo en su vida. Pero en esta ocasión quisiera que nos hable específicamente del testimonio de tu niña menor que pasó durante ese proceso. Amén. Antes de compartir pues el testimonio, quiero compartir un texto bíblico muy importante que hizo lo que es, tuve un encuentro muy fuerte, y es el Salmos 91. Dice así en el nombre de Jesús: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice: escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Pero dice el verso 11: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Esas palabras son muy poderosas, porque vienen siendo como un cumplimiento de Dios sobre alguien cuando aprendes a vivir bajo su abrigo. Y aquí es donde Dios deposita y hace sombra
en tu hogar, en tu vida, toda tu casa, e impidiendo que cada una de las cosas que puedan llegar contra ti hagan daño. Así que hay algo muy importante, y es que para iniciar la parte del testimonio de mi niña, recuerdo que mi esposa, al entrar lo que es al estado de embarazo, ella tiene lo que son muchos encuentros, muchos enfrentamientos. La misma doctora está investigando qué pasa, qué sucede, porque a ella se le secaba el líquido amniótico de una manera tal que ella aún en su parte se ponía cosas blancas para investigar qué pasaba, pero nada sucedía. O sea, el líquido no salía por su parte, tampoco salía por otro lado, ni siquiera por los vómitos, por así decir. Pero ¿qué sucede? Y es que este líquido se secaba así de la nada, y la doctora misma se impresionaba y decía: ¿cómo es posible que este líquido desaparezca en esta forma? Es decir, cuando el líquido desaparece, el niño se comprime en el vientre y puede que en un momento se le haga una cesárea de emergencia, y todo eso puede traer problemas. Es decir, mi niña es una niña que nace sana, es una niña que la pesan, tiene un peso normal, es una niña que le investigan, miran sus ojos, si está todo bien, la niña sigue la mirada, y todo bien. Pero al pasar el tiempo, en los días el cual nosotros estamos viviendo, recuerdo que Dios me entrega a mi niña el día de mi cumpleaños. Ese es el mismo día que Dios me la entrega, 26 de mayo. Nació a la misma hora que yo, y muchas de las cosas, perdió también el ombligo en el mismo tiempo que yo, y hubieron muchas cosas que se compaginaban con mi vida. Y sé que esto es un propósito, porque recuerdo mi madre me confesó que para yo nacer Dios tuvo que enviar 2 ángeles. Y lo que ocurre allí es muy fuerte, porque mi madre apenas tenía 13 años, y al ella tener 13 años ella murió en medio del parto. Y veo esta parte aquí y digo: wow, hay un complemento de la vida de mi niña conmigo. Y al nacer en este tiempo, yo le pido al Señor que mi niña nazca en mi cumpleaños, porque estaba todo previsto para mayo. Y recuerdo que en ese tiempo, antes de ella nacer, pues tengo 2 accidentes en el motor, el cual me muevo a mi trabajo, me desplazo a diferentes lugares. Y recuerdo que en ese momento, al salir del trabajo, hubo un hombre que venía desesperado, y el hombre, por buscar la forma de que no lo choquen, de repente dobla el carro, y cuando chocó conmigo, es decir, el motor quedó abajo del carro, me iba a partir la pierna izquierda. Yo mismo me pregunté cómo yo salté de ese motor, porque fue el impacto demasiado rápido. Y cuando salgo del área, algunos compañeros me dicen: ¿qué hiciste con el hombre? Quítale cuarto, habla con él. Y yo le digo: tranquilo, ten paz. Pero yo veo esto, y cada una de esas personas que me están diciendo, aconsejándome: quítale cuarto. Y yo: tranquilo, ten paz. Y el hombre, cuando se acerca a mí, me dice: manito, y veo que el hombre está tembloroso, y me dice: manito, escúchame, no fue mi intención. Lo que pasa es que se me perdió la cartera y el celular, porque se me los robaron, y me dijeron que fueron unos muchachos de los que trabajan de este lado, que ellos echan aire en el área de aquí de la estación de combustible. Y cuando yo escucho esto, digo: gracias, Señor, por darme paciencia. ¿Y sabe qué pasa? Y es que estoy teniendo un enfrentamiento por lo que viene. Hay una victoria que Dios me está dando. Y esta niña, para nacer, Dios tuvo que permitir que yo tuviera enfrentamiento, porque Dios me había dicho: viene un proceso para tu vida muy fuerte. Y el enemigo estaba buscando la forma cómo introducirse en esa área. Y para ir al área del testimonio de la niña, ocurre que después que yo salgo de ahí, que cojo la iglesia a ensayar unas canciones y a tocar y eso, pues cuando salgo de la iglesia, voy corriendo y voy subiendo en una parte alta. Y cuando voy en mi motor, el timón del motor se pone fijo,
y yo estoy buscando la forma cómo doblar el timón, pero no puedo doblarlo. Digo, Padre, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? El casco que yo uso tiene una tapa, el cual es la parte frontal, que donde va el cristal, que se levanta, y el casco me cae en la cara de golpe, y veo yo una piedra y veo también un hoyo, y yo puedo esquivar la piedra y puedo esquivar el hoyo, pero no podía. Y yo siento que el timón se me queda muy derecho y digo, Señor, ¿qué hago? Cuando de repente no podía ni siquiera frenar, se me paralizó el cuerpo completo. Y cuando voy corriendo, sigo corriendo, entonces subo por encima de la piedra que está mojada, y cuando caigo, de repente mi pastor que venía detrás de mí me levanta y me dice, ¿qué te pasa? ¿Te pasó algo? Dime, ¿tiene algún golpe? Y digo, tranquilo, no tengo nada, voy a casa. Y el enemigo está buscando la forma cómo enfrentarme. Pero al pasar el tiempo, recuerdo estando en mi casa, ya luego sucede que yo estoy en mi habitación. Recuerdo eran las 12 de la noche. Y ahí inmediatamente entonces yo amanecí la noche orando. Y cuando estoy orando desde las 12, recuerdo que me levanto a las 5 de la mañana de rodillas. Y cuando me acuesto en el área cerca de la ventana, yo entro inmediatamente en un éxtasis. Y cuando empiezo a ver un humo negro que entra por la ventana, y estoy en un pleito espiritual, en el espíritu. Y cuando veo que ese humo negro que entra por la ventana empieza a traer como anuncio, ningún sonido, nada, y trae como anuncio diciendo, vine a destruirte a ti, a tu familia, específicamente a la más pequeña, porque es la más vulnerable en esa área, y la niña tenía días de nacida. Y nosotros, cuando yo veo esto, empiezo a hablar en lenguas, y me da unas palabras en lenguas angelicales, el cual empiezo a hablarla, y la habitación empieza a irse el humo. Cuando sale, empieza a salir esa negatividad de esa habitación. Entonces Dios me dice, el demonio está afuera. Y cuando yo miro hacia la ventana, el demonio sale, y le digo yo, sal porque sé que estás ahí. Y cuando el demonio sale, se suspende en el aire. No veo que tiene alas, no veo que tiene una soga, no veo que está agarrado de nada, pero está suspendido en el aire este principado. Y este principado, no te voy a decir que tenía cacho, que tenía cola, que tenía aquello como la gente lo pinta. Era un hombre todo normal. Sí tenía unas ropas negras encima, el cual representaban oscuridad. Y cuando yo lo miro, él me dice lo siguiente: no sabes quién soy. Pero cuando me hizo así con esta mano, pero vuelvo, yo me le eché a reír en cara, me le burlé, pero me dijo, pero vuelvo. Y mi esposa, cuando me empieza a moverme y me dice, ¿por qué te ríes? Digo, tranquila, tranquila, yo me estoy riendo por esto y esto. Ese principado carga un serrucho en su mano. Y el serrucho que carga este principado, cada diente del serrucho significa una enfermedad. Quise contar esto porque hay gente a veces que como que es decir, hay personas que a veces no creen estos asuntos, son incrédulos y dicen, no, varón, ya viene usted con cosas. Se lo estoy diciendo porque yo fui quien lo vi. Yo no te voy a contar una cosa para alardear o llamar la atención. Quiero contarte algo, que a veces hay gente que tienen enfermedades y van a los hospitales y van investigando qué tienen y qué cosas. Y a veces son enfermedades espirituales. ¿Por qué? Porque hay demonios que vienen y siembran una semilla de enfermedad. Y de repente no sale. Mire, los asuntos de enfermedades espirituales no salen rayos X, no sales en investigaciones, ni tampoco pueden salir en un análisis. Todas estas cosas que tú ves que están aconteciendo muchas veces en tu vida es porque hay persecuciones demoníacas detrás de eso. Y cuando yo veo esto, que este demonio cargue este serrucho en la mano, este demonio fue enviado para dañar, para destruir. Pero hay algo importante, y es que el Salmo 91 dice que la plaga no va a tocar tu morada. No hay pestilencia ni oscuridad que pueda acercarse a ti, porque a causa de la unción, a causa de alguien ser
edificador, por alguien ser siempre amable de la presencia de Dios y estar en el abrigo de Dios, todo lo que es negativo no va a acercarse a ti. ¿Por qué? Porque tú has confiado y has creído en el Dios de los cielos. Pero ¿sabe qué? A pasar el tiempo, ya la niña tiene un mes de edad. Y en ese mes de edad, ahí ocurre que mi niña cae en lo que es un estado de falta de respiración. Yo estoy en mi trabajo, recuerdo que era jueves esa noche, estoy trabajando en la tarde y mi esposa me llama desesperada, me dice: amor, la niña se le detuvo la respiración, no sé qué hacer. Pues ella procede al médico. Cuando está en el médico allí, la niña no le dan la atención que se merecía. Y cuando vemos que los doctores que están ahí no le brindan la atención, porque la niña, para ellos lo que estaba era muy llena de leche. Y le dijeron a mi esposa: mira, esa niña está sobrepasada de leche. Ella comió demasiado. Pero, ¿qué sucede? Yo veo cuando llego que ellos la miran y todo y dicen: tranquila, dele palmadita. Dele palmadita. Y yo: está bien. Y empezamos a darle palmadita y nada. Le tuvieron que poner oxígeno. Ya luego del oxígeno, como a las 2 de la mañana, salimos a casa. Nos despacharon. Pero al estar en casa, inmediatamente la niña continúa llorando, quejándose. De la única forma que ella se quieteaba un poco era cuando yo la cargaba y empezaba a adorar al Señor. Y entonaba la adoración que decía, esta adoración que habla: aquí está, debemos mover. Y cuando yo entonaba esta adoración, esa niña recibía una paz tan fuerte y ahí se dormía un poco. Y cuando ella se dormía, entonces luego yo la ponía en cama, despertaba. Y recuerdo que echamos la noche entera orando, clamando al Señor. Y a las 6 de la mañana arrancamos para el hospital Plaza de la Salud, allí en Santo Domingo. Inmediatamente la doctora que recibe a la niña ve esta baby y dice: dame esa niña, se está muriendo en tus brazos. Y cuando la llevamos, cuando la doctora la lleva a la cama, le hacen investigaciones del COVID, de la influencia, sin número de investigaciones, y nada salía. Y vemos que nada está ocurriendo. Y todo lo que los doctores le hicieron, no encontraron nada. Pero ya la niña tiene oxígeno, tiene suero puesto para tratar de calmar un poco el dolor. Es decir, ya luego al otro día tuvieron que proceder a la habitación con la baby. Cuando proceden a la habitación con la baby, allí, luego que yo llego, el Señor trata conmigo y me dice: entra al baño que quiero hablar contigo. Y cuando entro al baño, apago el bombillo, me siento en el toilet. Y ahí estoy con mis ojos cerrados. Digo: Señor, ¿qué quieres hablar conmigo? Y ahí es donde Dios entonces me muestra el escenario donde ese demonio llegó. Digo: wow, espérate, ahora sé qué es lo que está pasando. Esta enfermedad no es una enfermedad normal ni natural. Esta enfermedad son enfermedades espirituales. Y cuando el Señor me muestra esto, veo entonces el mismo escenario que yo viví en el momento que el principado llegó para destruir, para dañar. Entonces Dios me muestra esto y digo: wow, espérame. Entonces aquí mi clamor cambió, porque aquí yo empiezo entonces a darle gracias a Dios y a decirle: Señor, hágase tu voluntad. Y cuando estamos ahí en la habitación, veo que mi esposa está llorando con sus ojos muy tristes. Y yo veo que a la niña le dieron 5 convulsiones en la habitación. Es decir, estas 5 convulsiones amerita que en cualquier momento la niña se vaya. Pero ¿qué pasa? En ese momento, la última convulsión, ya la niña procede en la parte de lo que es se le detiene la mitad del cuerpo de funcionar. A ella se le paraliza la mitad del cuerpo. Y veo que los ojos se le quedan fijos.
Y ella, cada vez cuando yo le movía la mano, ella seguía la sombra de la mano. Y veo que la niña no me sigue la mano. Pero cuando yo desesperadamente corro donde el doctor, le digo: doctor, la niña está en un estado muy delicado ahora mismo. Y cuando el doctor corre, inmediatamente le ponen un medicamento para calmar todo. Nada sucede. Cuando el doctor de repente coge una linterna y le pone la linterna en los ojos, la niña no mueve los ojos, no pestaña, se queda con los ojos fijos mirando y nada sucede. Y el doctor inmediatamente llamó al camillero, le dijo: lleven esa niña al área de UCI. Cuando estamos allí en el área de UCI, recuerdo que eran las 9 de la mañana. Y al ser las 9 de la mañana, están trabajando con la niña. Ese es el caso más delicado que llegó en ese momento a esa habitación. Y los doctores están trabajando. El doctor que la recibe está allí con ella y nosotros estamos esperando. Pero en un momento de meditación, yo empiezo a hablar con Dios y empiezo a decirle: Señor, yo sé que este proceso es difícil. ¿Por qué? Porque estamos confiados en una palabra. Sabe que cuando la gente ven que el doctor sale, ellos se paran inmediatamente para ver qué el doctor le va a decir, qué noticia trae. Yo no puedo esperar otra noticia si ya el doctor de doctores me dio la primera noticia, que es que el proceso no es para muerte. Porque yo no estoy esperando que ese doctor venga a decirme lo contrario de lo que yo creo, a lo que Dios me dijo. Y cuando yo escucho de doctor que se baja, él nunca había hecho esto con nadie. El doctor se baja de una forma y empieza a hablar con nosotros y nos dijo 3 palabras. Una de ellas fue: la niña está en un estado muy delicado. Y segundo, sigan orando. Tercera palabra, una de las que más marcó mi interior, y al ver a este doctor, fue lo siguiente: solo un milagro de Dios puede salvar a esta niña. Digo, espérame, ¿estará loco el doctor? ¿O fue que le cambiaron la fe? Yo quiero saber qué fue lo que pasó con el bendito doctor. Pero vemos que este doctor confiesa y dice: solo un milagro de Dios puede salvar a esa niña. Tú sabes que los doctores creen mucho en lo que es la ciencia, porque ellos estudian todo esto, específicamente el área de los cuerpos y todo, cómo funciona, todas las áreas. Pero el mismo que creó al ser humano conoce y sabe cuándo tú vas a morir, conoce y sabe cuál es tu último momento. El doctor puede descifrar y decir cuántos días te quedan, porque a pesar de todo, ya luego al pasar el día, que luego voy y veo a mi niña y todo eso, y veo que hay 5 máquinas que están conectadas a ella, el cual estas 5 máquinas eran las que respiraban por ella. La niña no respiraba. Los medicamentos que le ponían a veces no le funcionaban porque el cuerpo no podía percibir esos medicamentos. Es decir, lo que estaba ocurriendo allí era una cosa tan espiritual, tan fuerte, que cuando en ningún momento, no te voy a decir que Dios me reveló, pero sí me habló audiblemente a mi oído y me dice: hay ángeles que están con ella, al cuidado de ella. Digo, gracias, Señor, porque yo estoy seguro y sé que ella está bien cuidada. Y sé que los doctores que están aquí están siendo dirigidos por ti. Ellos lo que están haciendo un servicio para ti, porque la obra la está haciendo tú. Y ¿sabes qué? Cuando veo que Dios empieza y sigue obrando de manera especial, luego voy a mi casa a descansar. Ya vi mi niña, y al estar en casa, mi esposa me llama en la noche y me dice: amor, la escucho llorando. Digo, ¿qué pasa? Pero ya hay una palabra que me marcó, y yo, con toda mi paciencia, no recibo ningún pensamiento negativo, porque yo pudiera pensar: bueno, se murió la niña, ya todo cambió, ya todo se acabó. Pero cuando ella me llama, me dice: amor, le dieron 24 horas a la niña. Y yo, qué bueno que yo confiese en eso. Y yo, tranquilo. Pero ¿por qué me lo dices así? Y yo, tranquila. Lo que pasa es que el mismo que me dijo que el proceso no es para muerte, es el mismo que la va a levantar un día. ¿Cuándo? No sé. Pero un día lo vas a hacer. Digo, gracias, Señor, porque fuiste el que pudiste trascender mi fe. Fuiste el que provocaste que mi fe fuera impulsada. Quizás no la pusieron en una máquina para ser lanzada, pero algo hiciste conmigo.
Y sabe que en ese momento, cuando ella me dice eso, continúo tranquilo y me voy de rodillas y le digo: gracias, Señor, porque sé que estás obrando. Y ahí es donde Dios, al llegar nuevamente a la clínica, mi esposa está allí. Recuerdo, Dios trataba conmigo todos los días. Era una forma tan tremenda que cada día Dios me daba una palabra, cada día. Y de repente el Señor me dice, y me enseñó algo muy importante. Me dice: el guerrero sabe pelear en diferentes escenarios. Yo me quedo así. Digo: ¿cómo así, Padre? Me dice: sí, ocúpate de lo mío, que me voy a ocupar de lo tuyo. Digo: ok. Y empiezo a llamar a un varón y le digo: amado, ¿para dónde es la actividad de esta noche? Y el varón me dice: ¿cómo así, varón? Le digo: sí, ¿para dónde es la actividad de esta noche? Me dice: varón, quédese atendiendo a su familia. Y yo: fue que me dieron una orden de los cielos, yo no puedo desobedecer a esta orden. Tranquilo, amado, estamos aquí en tal lugar. Digo: en tanto mi niña Dios está obrando, entonces voy haciendo el trabajo de mi padre. Salí del hospital y me iba para las actividades a predicar y empezaba a ganar almas para Cristo. Y lo que más le picaba al diablo era esto. Y cada día venían los doctores y decían: tu niña está así, así, así. Y ellos: ya lo sabemos, tranquila. Cuando yo entraba a la habitación, yo no decía una palabra. ¿Tú sabes por qué? Porque en una de esas palabras podía pecar. Dios hizo conmigo como hizo con Zacarías, que le dijo lo siguiente: hasta que el niño nazca va a quedar mudo. Hasta que el niño no nazca va a quedar mudo. Es decir, Señor, gracias por mi esposa, porque esa mujer que yo conozco era la que siempre me decía, al ver las niñas en una condición, sea una gripe, vamos a llevarla para el médico. Cuando le dolió una piernita, vamos para el médico. Cuando de repente veía que le dolía un ojo, vamos para el médico. Y todo era el médico, todo era el médico. Pero cuando veo que en medio de este proceso Dios cambia a mi esposa, cambió la fe de esta mujer a la fe de los médicos para obrar en fe a Dios, digo: no, espérate, fue que me la cambiaron en medio del proceso. Digo: no fue con esta mujer que yo me casé, no fue con esta mujer. Es decir, cuando yo estoy viendo esta mujer, digo, veo que ahora ella está fungiendo como pastora en el hospital, porque empezaron a llegar mujeres con condiciones y ella empieza a ver mujeres que están llorando. Ella y mi madre están allí y estas mujeres llorando y llorando. Recuerdo que ya hacíamos cadena de oración en el área, en la sala de espera, y veía cómo mi esposa agarraba a 2 o 3 mujeres y le decía: vamos para allá afuera a comer. Y ahí mismo aprovechaba y empezaba a decirle: mira, Cristo te ama. Y empezaba a decirle: Dios tiene la sanidad para tu niña, Dios tiene la sanidad para tu hijo. Mira, yo estoy en tal y tal condición. Y dicen las mujeres: ¿cómo así? Pero yo no estoy pasando nada lo que tú estás pasando. ¿Y cómo es que tú has alcanzado esa paz? Dice ella: lo que pasa es que la paz la da el Señor, y el único que puede brindarte esa paz y esa paciencia se llama Jesús. Y cuando yo veo esto, digo: espérame, ¿cómo es posible que esta mujer haya cambiado en esta condición? Pero Dios, que todo lo ve, empieza a llevarnos a un estado. Digo: ahora la guerra es más fácil. ¿Tú sabes por qué? Porque en vez de uno, son 2. Ahora mi esposa se unió a mi fe. Y cuando veo que estamos unidos en una sola fe, digo: estamos al nivel. Entonces, ¿qué sucede? Que al ver que la habitación está vacía, Dios no mueve allí a la habitación. Ya ahí procede lo que es para no adelantar este paso, sino que la niña, cuando los doctores están en investigación, vemos que los doctores investigan que la niña tiene un líquido el cual le está comiendo por dentro todo, y el pulmón derecho, la niña lo tiene en una condición ya destructiva, muy fuerte lo que está aconteciendo. Esta área donde ese líquido empezaba a caminar, le dañó el pulmón, le hizo un hoyo en el corazón, le creó un coágulo en la cabeza,
también provocó que la sangre empezara a fallarle y pensaban que la niña iba a nacer, es decir, esta condición de falsemia. Y cuando los doctores empezaron a investigar, tenía tantas condiciones que para los doctores la niña iba a quedar como un vegetal. Es decir, si esta niña se sanaba de esta, podía ser que la niña ni pudiera hablar, ni la niña pudiera caminar, ni pudiera tener fuerza para nada. Era un vegetal total en cuanto a lo que ellos entendían. Pero cuando vemos todas estas situaciones, continuamos creyendo a Dios. Y continuamos creyéndole a Dios. Y los doctores inmediatamente proceden a una cirugía. Los doctores que la operaron con temor, con miedo. Ellos temían que la niña muriera, porque al ver la condición y ver la edad que tenía, fue la primera operación en ese hospital a esa edad, al mes de edad. Y ellos tenían miedo. Pero ¿sabe qué? Cuando procedieron en esa área, ya luego que entramos por última vez, una de las últimas veces que entramos a la habitación, recuerdo que Dios empezó a tratar conmigo y me dijo, cuando yo le dije, Señor, la habitación se ha vaciado 2 veces, ¿qué hago con mi niña? Digo, tú obraste sanidad con los demás niños, ¿y mi niña para cuándo? Entonces Dios hoy mismo me habla y me dice, levanta tu mano y declara sanidad y milagros sobre ella. Y cuando yo levanto mis manos, digo, gracias, Señor. Pero luego me dio la autorización de que me agarrara en cadena con mi familia. Mi esposa está de aquel lado y yo de este lado de la camilla, y nos agarramos en cadena. Y cuando yo hago así, pues de repente empiezo a declarar la palabra. Inmediatamente no termino de declarar la palabra, yo estoy viendo que la máquina que está conectada a ella, la pulsación está en 160 y pico, 165. Lo normal de la pulsación son 95. Y cuando estamos orando, Dios nos envolvió en una atmósfera. No escucharan ni vieran lo que estaba pasando en el momento. ¿Por qué? Porque los doctores, cuando escuchan esa máquina, ellos corren para ver qué pasa. Pero en ese momento se quedaron y nosotros abrimos los ojos sorprendidos. ¿Qué pasa? Cuando miramos a los doctores están quietos, como que no está pasando nada. Para ellos nada estaba pasando. Y ellos simplemente estaban ahí hablando en reunión, pero nosotros quedamos quietos. Después al rato, cuando terminamos la oración, la máquina continuó sonando. Es donde ellos escucharon y procedieron. Pero en tanto Dios estaba obrando, no procedieron. Al otro día, la noticia que nos dan es que la niña había entrado a un estado bastante delicado. La prueba de nuestra fe, para ver si continuábamos creyendo. Nos llaman y nos dicen, estamos trabajando con su niña porque en vez de avanzar, retrocedió. Pero yo levanto mi mano nueva vez ahí en sala de espera y le digo, Señor, tú fuiste quien me llamó, tú fuiste quien me dijiste que el proceso no era para muerte. Y yo solo te doy gracias en esta hora. Y luego al otro día, entonces nos comunican, todo está bien. La niña salió bien de la operación. El hoyo en el corazón desapareció. El coágulo en la cabeza desapareció. El cual, para Dios, nada fue imposible. Y aquí es donde la niña, luego de 26 días que estuvimos allí, procedemos a la sala de recuperación. La niña está todo bien, pero una de las cosas, el enemigo siguió tirando. Y nos llaman y nos dicen, ustedes saben por dónde va la cuenta. Digo, no sabemos. Pero luego nos damos cuenta, cuando vamos, investigamos, la cuenta para sacarla duró, ¿sabe cuánto? 1 mes y pico. Porque tanto los honorarios médicos y todo eso, tanto la cirugía,
las 4 cirugías aparte de eso, por cateterismo, todo eso tiene un costo. Y cuando investigamos ya al final, la cifra que nos dan es 1.573.000 pesos. Pero no me quieren entregar la niña porque tengo que dejar $500,000 de pesos. Yo no soy hijo del presidente. No tengo un mega trabajo que yo pueda decir, no soy dueño de esta empresa, déjame sacar ese dinero. Y el seguro no respondía. El seguro para responder duró 1 mes y pico. No tomaban la llamada. Yo iba allá y no me atendían. No me querían decir nada. Digo, Señor, ¿qué hago? Y veo que estoy aturdido, real. Ya Dios obró, la niña está sana. Ustedes harán cosas mayores que la que yo hice. Y uno de los factores más difíciles ahora mismo del cristiano es que todo le achacan la culpa al diablo. Y siempre, es decir, siempre viven con un temor hacia el enemigo. Pero la Biblia está basada en lo que es la parte de nosotros entender que tenemos 3 enemigos esenciales, pero uno de ellos se nos fue entregado, derrotado, y fue el diablo. O sea, muchas veces nosotros estamos luchando con el adversario diciendo el diablo nada que ver. Ahora, el proceso que nosotros estamos viviendo muchas veces por causa de nosotros mismos no creer y confiar en Dios, pues ahí es donde ya nosotros bajamos la guardia. Entonces yo le digo a esta gente, no bajes la guardia, siempre mantente al margen. Es decir, tu fe va a depender de ti. Tu fe no depende del hermanito que está a tu lado. El que tú mantengas tu fe depende de cada día de fidelidad a Dios. Porque la palabra fe se dividen en 2 partes. Y yo sé que para muchos fe es creer solamente, pero quiero que la iglesia por lo menos comprenda esto. Recuerda, la fe está basada, según el término griego, quiere decir fe, pisti, que significa creer, y el término hebreo, que quiere decir emuná, significa fidelidad. Aquí, por esa parte, digo que la fe se divide en 2 áreas: creer y fidelidad. Por ejemplo, a Dios. Porque si te das cuenta, hay términos bíblicos, el cual Santiago capítulo 1 verso 3 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, la prueba de tu fidelidad va a producirte paciencia. Pero hay gente que dice, no pida paciencia porque está pidiendo prueba. No, es al revés. Es muy diferente a lo que tú estás diciendo. Cuando tú dices, dame paciencia, la paciencia no se adquiere con petición simplemente. La paciencia la va a adquirir por medio del proceso. Porque Dios no llega a tiempo ni antes del tiempo. Dios ha estado presente en todo tu tiempo.